Capítulo 414. Conteniendo las lágrimas 5. El hombre con la máscara negra se reflejó en los ojos del rey león Dorp. El hombre enmascarado abrió sus puños cerrados. Desmoronarse. Las piedras mágicas se desmoronaron en el suelo. Y entonces. Flash. Un destello rojo cubrió la vista de todos. El cuerpo de Dorp se movió hacia adelante. Un soldado se desplomó en el suelo. El rayo de fuego en el cielo volaba hacia ellos. Voy a morir. Realmente voy a morir ahora. Ese fue el pensamiento que pasó por la mente del soldado. El soldado comenzó a llorar. ¡Bang! Uno de los rayos cayó en la plaza junto a la torre. La torre comenzó a temblar. El rayo tenía una fuerza de ataque formidable. ¡Oh! El rayo había fallado la torre esta vez, pero... La próxima vez. ¡Crack! ¡Crack! Los rayos de fuego brillaron dentro de la nube como si fueran a golpear en cualquier momento. Se acabó. El soldado anticipó el fin de su vida al ver un sinfín de destellos rojos dirigiéndose hacia abajo. Sin embargo, pronto vio una luz plateada. ¡Oh! Pudo ver un escudo cubriendo el techo sur. Para ser más específico, estaba cubriendo a Saint-Jacques, Beacrox y a los soldados. Era un escudo con grandes alas plateadas abiertas de par en par. Esta gran barrera apareció frente a los ojos de los soldados justo cuando el rayo estaba a punto de golpearlos. Parecía lo suficientemente resistente como para defenderse del rayo. ¡Mi dinero! Podían oír al hombre con la máscara negra gritando desde lejos. ¡Rip! El hombre enmascarado estaba desgarrando lentamente una bolsa de bolsillo espacial. Su movimiento parecía cuidadoso y vacilante. Cale había dudado hasta el último momento antes de empezar a rasgar la bolsa de bolsillo espacial con su daga. ¿Usó las piedras mágicas? No las usó. Había bajado la mirada. La misma cantidad de fuerza que usó durante la batalla del reino Wipe contra el imperio Mogoru parecía ser suficiente. Normalmente, no necesitaría fortalecer el rayo de fuego. ¿A quién le importa una estúpida promesa? Sin embargo, había hecho una promesa. Humano, aprende del incidente de hoy. No deberías estar sufriendo. Me pone triste. Le pone triste al abuelo. Le pone triste a todo el mundo. Eso fue lo que Raon le había dicho después de que les dijeran que Choyan se había desmayado. Trabajaré duro para no preocuparte en el futuro. Cale había prometido trabajar duro para no volver a hacer eso. No es que pueda romper una promesa que le hice a un niño. Era una promesa con un niño de 6 años que ni siquiera ha pasado por la pubertad. Además, esta no era una persona con la que pudiera llegar a un acuerdo. Ya podía imaginarse a Raon sorbiendo y dándole una rebanada de pastel de manzana. Ya no quería comer esos pasteles de manzana empapados de lágrimas. No estaban sabrosos. Cale empezó a fruncir el ceño. Su mano temblaba mientras sostenía la bolsa espacial que se rompía. No debería desmayarme si la refuerzo, ¿verdad? Ya que el poder del rayo de fuego se volvería más fuerte, debería ser fácil purificar este lago de maná muerto que parecía poco profundo. Sí, vamos a presumir de mi riqueza y a gastarme el dinero de nuevo. No es como si fuera difícil conseguir este dinero. Nos lo robamos todo. ¡Rip! Cale destruyó completamente la bolsa espacial. Luego empezó a reír como un loco. ¡Mi dinero! Beacrox lo había traído de la capital, pero seguía siendo su dinero. Una cosa sería si lo estuviera usando para otra cosa. Jefe, gracias. Pero usarlo en este tacaño. Cale parecía enojado. Había muchas cosas en las que necesitaba gastar dinero. Así que, si esto no valía la inversión. Ya verás lo que pasa si no haces bien tu trabajo. En el momento en que esta aura viciosa empezó a fluir de Cale. No puedo dejar que hagas lo que te plazca. Cale podía ver a una persona saltando desde un borde y cargando hacia él. Dorp, el rey león. Dorp sonrió mientras golpeaba a Cale. Hana disparó su aura hacia Dorp. ¡Bang! Sin embargo, esa aura fue bloqueada fácilmente. Hana podía ver cómo su aura era bloqueada por un poder informe en el aire. ¿Qué es ese poder? Gritó con furia.
Kale hizo contacto visual con Dorp en ese momento. Dorp estaba tratando de llegar a Kale. Kale estaba mirando hacia abajo a Dorp. Kale empezó a hablar. Eres un elemental, ¿verdad? Los ojos de Hannah se abrieron mucho. ¿Un elemental? ¿Es elemental tan difícil de encontrar? ¿El rey de los leones es un elemental? ¿El bastardo que decía ser un guerrero y un luchador que quería una batalla justa es un elemental? Sonrisa. Dorp empezó a sonreír. ¿Cómo lo has sabido? Kale también sonrió. El látigo de la parte superior dorada que había estado en su mano hasta hace un momento, ahora estaba en su bolsillo. Kale. Hay algo raro en ese león. Creo que es un elemental. Pero no podemos ver su elemental. ¿Qué podría ser? Hay elementales que no se pueden ver por otros elementales. Pero podemos sentir la presencia de un elemental dentro del cuerpo de ese hombre. Quizás no podemos verlo porque es mucho más fuerte que nosotros. Al menos sabemos que no es un elemental de viento con seguridad. Reconoceríamos a cualquier elemental de viento de rango superior. ¿Ese qué atributo elemental es? 2 de los elementales le habían compartido esa información. Fuera de lo normal. Algo más allá de los estándares normales ha aparecido. Un león y un elemental. Un elemental fuerte, además. Correr, hay que correr. El tercer elemental también siguió enviándole advertencias. Sin embargo, el hecho de que no hayas escapado debe significar que no has descubierto por completo mi fuerza. Los ojos del débil Dorp estaban llenos de intención asesina y locura. Kale empezó a reír mientras respondía. Vale la pena el precio que pagué por ti. Junto con esas palabras, arrojó piedras mágicas al aire y un fuerte ruido resonó en el cielo. Decenas de rayos cayeron en un solo lugar. Estaba apuntando al camino en forma de cruz entre la torre dividida. También estaba apuntando al maná muerto en el centro. Los rayos que brillaban en rojo sangre y oro golpearon hacia esos lugares. ¡Bang! Los rayos se volvieron aún más fuertes después de engullir las piedras mágicas. ¡Mierda! Dorp retrocedió. Todo el camino en forma de cruz estaba cubierto de rayos de fuego. Ya no podía acercarse nada al camino debido al rayo y al fuego que causaba. ¡Boom! De hecho, tuvieron que estabilizarse debido a la sacudida que causó. Activen los escudos mágicos. Tengan cuidado. Morirán si se caen. Esquivan los rayos. Los subordinados de la Estrella Blanca rápidamente se pusieron escudos o bajaron sus cuerpos. Un soldado que había estado mirando esto fijamente levantó la cabeza. Los rayos están cayendo. Los rayos de fuego caían sin parar. Y en el centro de esos rayos, había alguien en el centro del cruce con el lago de maná muerto debajo. El soldado miró fijamente al hombre enmascarado que no fue alcanzado por los rayos. No parecía ser humano. Al mismo tiempo, podía reconocer la identidad de ese hombre enmascarado. El escudo de plata. Y el rayo de fuego. Kale Nituse. Era esa persona. No podía saber si Kale era el enemigo o no, pero una sensación de alivio llenó la mente del soldado. Va a desaparecer. El lago que estaba lleno de maná muerto. Pensó que el lago que podría haber sido su tumba no desaparecería. Creía que esta persona podía hacer que eso sucediera. Estaba casi seguro de que ese sería el caso. Fue en ese momento. ¡Boom! La torre comenzó a temblar. Los ojos del soldado se abrieron de par en par. ¡Bah! El líquido negro salió disparado hacia el aire. Era como si un volcán entrara en erupción. El maná muerto salía disparado hacia el aire. ¡Maldita sea! Kale frunció el ceño. El maná muerto de abajo está a unos 3 pisos bajo tierra. Podía oír la seria voz del tacaño. El lago de maná muerto. La parte visible no era todo. ¿3 pisos bajo tierra? Así es como el tacaño había descrito la profundidad del lago. Eso estaba más allá de las expectativas de Kale. Estoy usando los rayos para destruir la instalación de almacenamiento de 3 pisos de profundidad. El maná muerto había salido disparado una vez que el rayo hizo explotar la instalación de almacenamiento. Los rayos de fuego cayeron sobre el maná muerto y se lo tragaron cada vez. Crepitar. La superficie del lago de maná muerto comenzó a incendiarse.
La luz rojo sangre que tenía rastros de oro comenzó a arder. Sin embargo, el líquido negro seguía saliendo disparado. ¿Se puede hacer? Kale frunció el ceño ante esta cantidad tan desagradablemente grande de maná muerto. Repitió el gesto de cerrar los puños y abrirlos. Era posible. Podía purificar esto. El lago había comenzado a incendiarse. Los rayos seguían cayendo. Sin embargo, Humano, ¿estás bien? ¿Debería ir yo también? Mierda. No puedes desmayarte. ¿Debería ir a ayudarte? Soy el grande y poderoso Raon Miru. ¿Por qué vendrías aquí? Kale frunció el ceño. Mi dinero. Kale casi lloró al sacar otra bolsa de piedras mágicas. Podía oír la voz sorprendida del tacaño. No necesitas darme más. ¿Por qué haces esto? Estoy bien. Tengo suficiente para hacerlo. ¿Vas a asumir la responsabilidad si me desmayo? ¿Estás seguro de que puedes hacerlo? El tacaño se quedó en silencio. El dinero no sirve de nada si estás muerto. El ladrón susurró en su mente. Kale suspiró al voltear la bolsa de piedras mágicas. ¡Plop! ¡Plop! Las piedras mágicas comenzaron a caer una por una. Fue en ese momento. ¡Bang! Alguien atacó un rayo y provocó una explosión. Kale giró la cabeza. Estaré allí pronto. Dorp golpeó mientras decía eso, causando daño a un rayo sin siquiera tocarlo. ¡Bang! Esa fuerza invisible se estaba usando de nuevo. ¡Plop! ¡Plop! Kale siguió sacando piedras mágicas y comentó casualmente a Dorp, a quien podía ver a través de la brecha entre los rayos. Solo cuida tu espalda. Dorp se encogió y se dio la vuelta para ver un aura dorada volando hacia él. Hannah se rió mientras empezaba a hablar. Pensé que ibas a pelear conmigo. ¿A dónde vas? Hannah se veía viciosa a pesar de que estaba sonriendo. Ella realmente tampoco es normal. Kale sacudió la cabeza antes de cerrar la bolsa. Esa era la señal. Ruja salvajemente. Dorp se deshizo fácilmente del aura dorada. Luego se encogió. Algo se acercaba. Un poder fuerte se acercaba. Mierda. Se movió rápidamente hacia atrás. Pronto, rayos dispararon desde el cielo y el fuego que estaba quemando el lago se disparó hacia el aire. Había aparecido un gran pilar de fuego. Kale, que estaba en el centro del pilar de fuego y mirando hacia abajo, era lo único que no ardía. SHHH, PSSSS. La mana muerta empezó a arder. Cenizas de color oro rosa empezaron a elevarse lentamente en el aire. Era la vista de la mana muerta purificándose y desapareciendo. Todos podían verla. Y en el centro de todo, Jejeje. Ja, 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 ja. el hombre enmascarado empezó a reír a carcajadas. Este es el poder del dinero. Kale estaba o bien riendo de alegría o riendo de shock después de desperdiciar tanto dinero. Fue en ese momento. ¡Boom! 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 Se podían ver golems corriendo de regreso hacia la torre. Parecían tener prisa. Jeje. Los ojos de Kale brillaron mientras veía a los golems acercarse. Te mostraré el poder del dinero. Fue en ese momento. Humano, ¿no hace calor ahí dentro? Raon, que se escondía mientras permanecía invisible, empezó a hablarle. Kale negó con la cabeza. Primero, disparó rayos de fuego, luego empezó a reír, y ahora negó con la cabeza. Otros estaban observando las acciones de Kale con confusión mientras Raon seguía hablando. Humano, por cierto, el abuelo Goldie llamó. Benim? Kale se encogió. Dijo que Choi Han abrió los ojos. Kale lentamente empezó a fruncir el ceño. ¡Boom! 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 Los golems continuaron corriendo hacia la torre, específicamente hacia Kale, que estaba tratando de deshacerse de la mana muerta mientras lo hacía. Sería aceptable que Kale tuviera miedo mientras observaba esta escena. Sin embargo, ese no era el problema ahora mismo. Pero el abuelo Goldie dijo algo más también. ¿Qué dijo Benim? Choi Han estaba llorando e ignoró al abuelo incluso cuando intentó detenerlo y le pidió a uno de los magos del reino un pergamino mágico de teletransportación para venir aquí. Aigu. Kale se quedó sin palabras. Al parecer, Choi Han despertó gritando, ¡Kim Rok-soo! Humano, ¿sabes quién es Kim Rok-soo? Aigo.
Kale sintió que el mundo se oscurecía. De todos modos, el abuelo Goldie dijo que él también viene. El abuelo Goldie parecía estar conmocionado después de ver a Choi-han llorando. De todos modos, todos vienen. Jeje. Kale no podía oír la risa de Raon. ¿Qué demonios vio? ¿Qué había visto Choyan en los recuerdos de Choi Jun-soo? ¿Qué hizo llorar a Choi-han? Noticias de la llegada de la Estrella Blanca. Ver a los golems corriendo para matarlo. Escuchar que Choyan venía era más aterrador que cualquiera de esas situaciones. Saludos a todos mis suscriptores de habla hispana en Estados Unidos. Gracias por su suscripción. Capítulo 415, Conteniendo las lágrimas 6. Choyan había perdido el conocimiento mientras veía a Eroaben atrapar su cuerpo que caía con una expresión de shock. Toneladas de recuerdos habían inundado su mente. Luego se había convertido en Choi Jun-soo. Oye, Jun-soo. Choyan se había convertido en Choi Jun-soo, empezando por la mamá de Choi Jun-soo sonriendo y diciéndole algo. Nuestra familia ha estado aquí por generaciones. No podemos irnos. ¿Por qué no? Su abuelo había sonreído levemente y respondió a la pregunta de Choi Jun-soo. Tenía un sobrino, supongo que sería tu tío bisabuelo. De todos modos, es porque hay alguien que necesita regresar. También está mi hermano menor. ¿Qué pasaría si volvieran aquí pensando que estaban de regreso a casa solo para no encontrar a nadie aquí? El joven Choi Jun-soo había asentido con la explicación de su abuelo y sonrió. La casa más grande con techo de tejas del vecindario. Le gustaba esta casa y disfrutaba viendo a sus primos mayores, su mamá y su papá moverse mientras golpeaban o balanceaban espadas de madera. Choi Jun-soo fue envejeciendo lentamente. Choyan había experimentado todo como Choi Jun-soo. Entonces, un día, al terminar sus estudios y prepararse para presentarse al examen para ingresar a la universidad en el Departamento de Educación Física, el mundo se volvió un caos. Algo que parecía sacado de una película sucedió. Una película de terror terrible, por cierto. Una vez que la primera parte de esa película terminó. Prometo que regresaré. Choi Jun-soo se había postrado 2 veces mientras miraba la casa destruida de Texas. Nadie vivía en esta casa ahora. Trabajó duro mientras intentaba repararla lo más posible, pero la grandeza de este lugar erguido se había ido hace mucho tiempo. Regresaré, y volveré a poner este lugar como solía ser. Choi Jun-soo, el único sobreviviente de esta casa, hizo una promesa con todos. Luego comenzó a trabajar para una empresa. Era una empresa en una posición incómoda, ya que no era un gremio ni una entidad gubernamental, pero podía asumir todo tipo de trabajos debido a este estatus ambiguo. Oh, ¿eres el único otro novato? Mi nombre es Choi Jung-soo. Mucho gusto. Kim Rok-soo. Mucho gusto. Choi Jun-soo había saludado calurosamente a su nuevo colega. Hora de ir de viaje. De negocios. Líder de equipo NIM. ¿Quieres decir ir a trabajar, verdad? Es lo mismo. Choi Jun-soo comenzó a hacer todo tipo de trabajos con su compañero novato Kim Rok-soo, el líder de equipo Lee Soo-yuk y los demás de su equipo. Siempre se estaba lastimando y haciendo las tareas difíciles porque era responsable de luchar en la vanguardia. Todavía era soportable. Era porque tenía gente que era como familia, no, porque tenía una nueva familia. Los recuerdos de Choi Jun-soo habían continuado. Espero que la paz regrese a la tierra y que todos podamos vivir felices para siempre. Había mirado a sus compañeros de equipo y comenzó a pensar. Voy a llevar a todos a mi ciudad natal. La casa de Texas es grande y parece que ya convencí al líder de equipo NIM y a Kim Rok-soo. Podía sonreír mientras pensaba en el futuro de vez en cuando mientras completaban sus misiones. Era una sonrisa pura que no era forzada. Sin embargo, siempre estaba preocupado. Este mundo era uno en el que nunca sabía cuándo moriría. Parece que ese momento finalmente ha llegado. Choi Jun-soo tuvo que enfrentarse a un momento en que sus preocupaciones se habían hecho realidad. Choi Jung-soo. Estoy bien, líder de equipo NIM. Sonrió y respondió a Lee Soo-yuk. Sin embargo, su mirada no podía apartarse del gran monstruo. Era la aparición del monstruo que Kim Rok-soo había predicho. Ese monstruo estaba más allá de sus más salvajes imaginaciones. Podría morir. No pudo evitar tener ese pensamiento.
Podía oír reír al líder de equipo Lee So-yuk. Jun-soo volvió la cabeza para ver a Lee So-yuk comenzar a hablar estoicamente mientras señalaba su mano que sostenía la espada. ¿Puedes hablar así mientras tu mano tiembla tanto? Jun-soo podía ver su mano temblorosa. Luego comenzó a sonreír y preguntó como si nada estuviera mal. Hyung, ¿es tan obvio? Sí, muy obvio. Ay, qué mal. El líder de equipo había sacudido la cabeza ante la respuesta de Jun-soo. Luego envió la señal. Atacar. Utiliza los caminos que Kim Rok-soo predijo. Todos sus compañeros de equipo habían comenzado a cargar hacia el monstruo. Líder de equipo, la dirección de las 3 en punto. 2 de ustedes se dirigen al norte, mientras 3 van al noroeste. Choi Jun-soo escuchó el apoyo de Kim Rok-soo desde atrás mientras sacaba su espada. ¡Bang! Su batalla final comenzó golpeando la pierna del monstruo. ¡Ja! Choi Jun-soo sintió que su cuerpo se volvía lentamente más pesado. Maldita sea este bastardo de monstruo loco. El rostro de Choi Jun-soo se llenó de aura venenosa mientras miraba fijamente al monstruo. Era demasiado fuerte. No sabía cómo lo derrotarían. Miró a su alrededor. Este loco. Algunos de sus compañeros de equipo ya estaban muertos. Muchos de los demás estaban gravemente heridos como él. Sentía como si todos murieran si no huían. Necesitaban correr para sobrevivir. Fue en ese momento. Escuchó una voz desconocida. La muerte no está destinada a ti. ¿Por qué estás tratando de morir? Había terminado interviniendo antes debido a eso. Resorte. El cuerpo de Choi Jun-soo comenzó a temblar. ¿Qué es esta voz? ¿Quién es? Había miedo y curiosidad en su voz. Sin embargo, la voz desconocida no le respondió. Solo dijo lo que necesitaba decir. Te haré una propuesta. Choi Jun-soo había perdido todo sentido de la realidad a causa de esta voz desconocida. Te dejaré vivir. Se sentía como si su corazón se estuviera hundiendo. Choi Jun-soo inconscientemente comenzó a prestar atención a esa voz. La promesa de dejarlo vivir. Sin embargo, necesitas ir a un mundo diferente. Ese mundo te dará la bienvenida. Conocerás a mucha gente genial. ¿Qué está diciendo? Choi Jun-soo estaba perdido por estas repentinas declaraciones. Esta situación es tan única que te estoy dando una opción, a diferencia de tus ancestros. Choi Jun-soo recordó lo que su abuelo le había contado después de escuchar la voz mencionar a sus ancestros. Su abuelo le había contado sobre las penas de su familia cuando creció y se convirtió en estudiante de secundaria. De repente desaparecieron. Fue como magia. Nunca más supimos de ellos. ¿Cómo terminó nuestra casa enfrentando estos problemas? Choi Jun-soo, que leía novelas de fantasía con frecuencia, se dio cuenta de algo al recordar las palabras de su abuelo y esta voz desconocida. Entonces comenzó a hablar de nuevo. Te dejaré vivir. Puedo prometerte eso. ¿Puedo vivir? Esas palabras golpearon la mente de Choi Jun-soo como un trueno. Fue en ese momento. ¡Bang! Una fuerte explosión llenó el área. Choi Jun-soo podía ver a uno de sus compañeros de equipo sosteniendo una placa de metal para bloquear el pedazo de un muro del edificio que el monstruo lanzaba hacia su dirección. Podía ver la espalda de su compañero de equipo. El compañero de equipo había sostenido la placa de metal como si fuera un escudo, sin embargo, fue empujado hacia atrás y embistió a Choi Jun-soo. Luego se dio la vuelta y miró a Choi Jun-soo. Oye, Choi Jun-soo. Kim Rok-soo. Reacciona. ¿Quieres morir? ¿Por qué te quedas en blanco de repente? Choi Jun-soo se dio cuenta de que se había quedado en blanco por un momento. La voz desconocida continuó hablando. ¿Ves? Estás en grave peligro. ¿No quieres vivir? Era una oferta tentadora. El sentido de la realidad de Choi Jun-soo volvió a tambalearse. El monstruo lanzó otro ataque en ese momento. El cuerpo de su compañero de equipo Kim Rok-soo fue lanzado a un lado y rodó por el suelo. La placa de metal que había recogido como equipo defensivo temporal también quedó aplastada. El brazo de Kim Rok-soo se había torcido en una dirección extraña. ¡Ah! ¡Bastardo loco! ¡Reacciona! Choi Jun-soo pudo ver a Kim Rok-soo agarrar su brazo lesionado y gritarle de nuevo. El punk que sangraba por la boca porque había usado demasiado su poder, el punk que no tenía ninguna fuerza ofensiva, le estaba gritando.
Finalmente, salió completamente de su estado de shock. Su sentido de la realidad había vuelto una vez más. Casi mueres de nuevo. ¿Qué piensas? ¿Quieres irte conmigo? Slap. Choi Jun-soo se abofeteó la mejilla. Luego extendió la mano. ¿Qué demonios? ¿Por qué estás tan sorprendido, Punk? Solo apóyanos desde atrás. Choi Jun-soo arrastró a Kim Rock-soo hacia él por el cuello antes de saltar con él. ¡Bang! El ataque del gran monstruo pasó por el lugar donde estaban parados. Ah, ¿por qué empujas? Me hiciste caer. ¿No ves que tengo el brazo roto? Choi Jun-soo se rió mientras escuchaba la enérgica voz de Kim Rock-soo quejándose. ¿Quién le dijo al apoyo trasero que subiera hasta aquí? Luego dijo algo que no pensaba. Por supuesto, Choi Jun-soo sabía lo que había pasado. Kim Rock-soo había subido hasta aquí para salvarlo. Miró a su alrededor. Todos sus compañeros de equipo estaban luchando mientras arriesgaban la mitad, no, casi toda su vida. Quería hacer lo mismo. ¿No sería suficiente? Voy a vivir como quiero vivir. ¿No es eso lo mejor? Choi Jun-soo agarró la espada que tenía en la mano y cargó hacia el monstruo. Atacar y ser golpeado. Caer y levantarse de nuevo. Balancear la espada de nuevo y ser enviado a volar. Huff, huff, huff. Choi Jun-soo finalmente se derrumbó. Lentamente comenzó a ser incapaz de respirar. Se le hacía cada vez más difícil respirar. No tenía fuerza ni sensibilidad en su cuerpo. Lentamente estaba perdiendo la vista mientras distinguía débilmente a sus compañeros de equipo muertos. Afortunadamente, algunos murieron con sus cuerpos intactos, mientras que otros murieron de manera terrible. El líder del equipo también. El líder del equipo Lee Soo-yuk estaba en una condición similar a la suya. También podía ver a Kim Rock-soo. Estoy aliviado. Parecía que al menos uno de ellos sobreviviría. Choi Jun-soo nunca había visto esa expresión en la cara de Kim Rock-soo antes. Por lo general, tenía una cara gruñona que siempre hablaba de una manera tan molesta. No le gustaba ver esta expresión en la cara de Kim Rock-soo. ¿No te arrepientes de tu decisión? Está pasando de nuevo. Estaba escuchando esa voz de nuevo. Choi Jung-soo, no era tu sueño volver a tu ciudad natal y vivir como granjero. ¿Está bien morir así? Quería reír. Choi Jun-soo quería reír a carcajadas después de escuchar eso. Sin embargo, respondió internamente porque no tenía fuerzas para reír. ¿Solo algo que dije? Solo algo que dije de pasada. ¿Qué quería hacer una vez que todo terminara? Había hablado con el líder del equipo Lee Soo-yuk sobre ir al campo y ser agricultores. Tendría un huerto y reservaría un terreno para cultivar. También se llevaría a este Kim Rock-soo que decía que iba a ser un holgazán y lo pondría a trabajar. Si dejaba que este punk fuera un holgazán, estaba obligado a causar problemas en algún lugar. Él y el líder del equipo discutieron hacerlo trabajar en la granja con ellos, para no tener que ir a salvarle el trasero. Los demás compañeros dijeron que vendrían a visitarlos en verano y les ayudarían a cosechar en otoño siempre y cuando les dieran carne. Todos eran solo palabras. Era el tipo de cosas de las que hablabas porque nunca sabías cuándo ibas a morir. Sería genial si pasara, pero estaban compartiendo sus sueños como si fueran bromas porque las posibilidades de que sucediera eran escasas. Era algo así. Eso era todo. Incluso pensar se estaba volviendo difícil para Choi Jun-soo. Tampoco podía ver mucho más. Podía oír la voz de Kim Rock-soo. No sonaba como si estuviera llorando. Kim Rock-soo no era alguien que llorara hasta el final. Parecía estar llamándolo. Pero ¿por qué sonaba como un chillido? ¿Esta es tu decisión? ¿Mi decisión? Nah, este tipo de cosas pueden pasar mientras vives. Por supuesto, quiero vivir más tiempo. Quiero vivir, pero no puedo dejarlo solo. Choi Jun-soo ya no podía responder. Esa voz extraña se estaba volviendo más silenciosa. Kim Rock-soo era el que se suponía que debía morir. Pero eso ha cambiado. Estoy un poco preocupado por Kim Rock-soo, ese punk. Espero que viva una buena vida. Choi Jun-soo sintió como si estuviera siendo absorbido lentamente por la oscuridad. Ya no podía oír nada, nada podía llegar a él. La voz desconocida seguía murmurando. Solo quedan unas pocas cosas que puedo hacer. Los humanos realmente son criaturas interesantes. Choi Jun-soo ya no tiene fuerzas para hacer nada.
Choi-han. Choi Jun-soo se encogió en ese momento. No, Choyan había recuperado el sentido. Soy el dios de la muerte. Tal vez nos encontremos de nuevo en el futuro. Escuchó una voz en su cabeza. Jadeo. Entonces abrió los ojos. Choi-han. Por fin despiertas. Clic. Choyan apartó de un manotazo la mano que se dirigía hacia él. Pudo ver que la persona estaba sorprendida por su respuesta, pero no tenía tiempo para pensar en eso ahora. Los recuerdos, los recuerdos. La vida de Choi Jun-soo, sus recuerdos y sus emociones estaban inundando la mente de Choyan como un tsunami. Era difícil respirar. Un dolor diferente al dolor físico estaba sacudiendo su mente. Respiró hondo. Su sentido de la realidad comenzó a volver lentamente. Goteo. Goteo. Las gotas de agua comenzaron a caer sobre el dorso de su mano. Escuchó la voz preocupada de Eruaben. Sin embargo, estas no eran las lágrimas de Choyan. Choi Jun-soo. Estas eran las lágrimas de esa persona. No, estas eran las lágrimas de la persona que podría haber sido su sobrino. La casa con techo de tejas en la que había vivido Choi Jun-soo. Esa era la casa de su padre en su ciudad natal. Goteo. Goteo, goteo. Las lágrimas seguían cayendo. Choyan no entendía por qué estaba llorando así. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué es? Podía ver claramente a Eruaben agarrando sus hombros con una expresión de shock en su rostro. Choyan comenzó a hablar. Kim Rok-soo. ¿Qué? Choyan se levantó de la cama. Luego agarró su vaina que descansaba a su lado. Era la espada que Kale le había dado. Miró la espada antes de hacerle una pregunta a Eruaben. ¿Dónde está Kalenim ahora mismo? ¿Eh? Debo ir allí. No pareces estar normal ahora mismo. ¿Dónde crees que...? Voy. Así fue como Choyan usó un pergamino de teletransportación mágico para irse tan pronto como abrió los ojos. Y ahora. En el momento en que vio el lugar al que se teletransportó. ¿Qué le pasa a tu cara? Ron saludó a Choyan con una expresión rígida en lugar de su habitual sonrisa benigna. Clopé Sekka estaba sentado en el suelo a su lado mientras miraba a Choyan, cuyo rostro estaba lleno de marcas de lágrimas, como si estuviera mirando a un loco. Pat. Eruaben pronto llegó también. Eruaben Nim. Choyan ignoró las declaraciones y las miradas de los demás y señaló por encima de él. Por favor, usa magia de vuelo en mí. Ah, bueno, está bien. A cambio. Me disculparé más tarde. Gracias por cuidar de mí. Ah, de verdad. Eruaben le lanzó magia de vuelo a Choyan. Choyan inmediatamente voló hacia arriba y comenzó a moverse rápidamente. Choi-han, ¿de verdad lloraste? ¿Estabas teniendo una pesadilla? ¡Te consolaré! Él también ignoró la voz de Raon en este momento. Choyan comenzó a volar rápidamente. ¡Bang! ¡Bang! Voló hacia la ubicación donde un número infinito de rayos de fuego estaban causando pequeñas explosiones. Los rayos de fuego le abrieron un camino. ¡Crack! Podía sentir el calor, pero el fuego no quemaba a Choyan. Choyan pasó por el fuego y los rayos y llegó al centro. Podía ver a un hombre enmascarado parado allí. Choyan miró hacia Kale y comenzó a hablar. ¿Cómo se supone que debo llamar al amigo de mi sobrino por parte de madre? Kale comenzó a reír incómodamente mientras respondía. Ajá, no lo sé. ¿Cómo me llamarías, señor? Estaba tartamudeando. Kale comenzó a fruncir el ceño. ¿Choi Jong-soo era el sobrino de Choi-han? Ah, esto es malo. Capítulo 416, Sálvame. 1. Humano, ¿qué pasa? Te estás comportando raro. Kale no podía decir nada a pesar de que la voz de Raon llenaba su mente. Me han descubierto. Choyan parecía haberlo descubierto todo. El hecho de que mencionara al amigo de su sobrino solo era suficiente para demostrar que sabía sobre Choi Jun-soo y Kim Rok-soo. Además, parecía haber notado que Kim Rok-soo era el Kale actual también. No era que pareciera haberlo notado, lo sabía con seguridad. Ja, ja, ja. Kale comenzó a reír incómodamente antes de evitar lentamente la mirada de Choyan. ¡Bang! ¡Bang!
Los rayos de fuego del tacaño continuaban purificando el mana muerto y convirtiéndolo en cenizas de color oro rosado mientras eso sucedía. Los rayos de fuego y las cenizas de color oro rosado. La combinación de esto se veía hermosa desde la distancia. Sin embargo, estaba haciendo que la gente que estaba a su alrededor huyera porque temían la muerte, aunque la gente que estaba en el centro no estaba en una situación para darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Choyan comenzó a hablar. Kim Rok-soo. Choyan diciendo su nombre con naturalidad hizo que Kale mirara hacia una montaña en la distancia. Por supuesto, lo único que podía ver eran los rayos de fuego que bloqueaban su vista. Los líquidos negros que desaparecían también estaban allí. Choyan solo observó a Kale en silencio. Kim Rok-soo. Choyan repitió ese nombre en su mente una vez más. Luego trató de juntar a Kale y Kim Rok-soo. Durante el tiempo que había sido Choi Jun-soo, había conocido a mucha gente mientras seguía los recuerdos de Choi Jun-soo en su sueño. Choyan no había pensado mucho en ello cuando conoció a Kim Rok-soo dentro del sueño. Sin embargo, el inteligente Choyan se dio cuenta de que Kim Rok-soo le recordaba a alguien tan pronto como se despertó. No, eran lo mismo. Esa persona era Kale Nituse. Su forma de hablar. Expresiones faciales. Personalidad. Pero lo más importante, Tienes que pagar tus comidas. las cosas que Kim Rok-soo había dicho en el sueño. Mi sueño es ser un holgazán rico. Si eso es difícil, solo un holgazán normal. ¿Entendido? Esas palabras se superponían con las declaraciones de otra persona. También había visto cómo tanto Kim Rok-soo como Kale Nituse usaban la habilidad registro. También vio cómo tosían sangre o terminaban con dolor después de usar sus habilidades. Finalmente, la conversación que vio en los recuerdos de Choi Jun-soo. Choi Jun-soo había estado charlando con sus compañeros de equipo durante un corto periodo de paz. ¿Estás leyendo otra vez una novela de fantasía? Desafortunadamente, no esta vez. En realidad no es una novela de fantasía. Es raro que leas algo más. Sucede de vez en cuando. Choi Jun-soo le sonrió a su Zumbae antes de hacer contacto visual con Kim Rok-soo que estaba a su lado. Oye, ¿parezco un poco inteligente? Kim Rok-soo solo sacudió la cabeza de lado a lado a Choi Jun-soo. Ejem. Choi Jun-soo no se preocupó por la respuesta de Kim Rok-soo mientras seguía hablando. Mi familia investigó artes de espada antiguas y artes marciales durante generaciones. Como mi habilidad también está relacionada con la espada, pensé en crear una nueva arte de espada que se ajuste al mundo moderno. ¿No es genial? Puedo sentir cuán genial soy. Suspiro. Kim Rok-soo había suspirado antes de mirar el libro en la mano de Choi Jun-soo. ¿Qué tiene que ver crear tu arte de espada con un libro sobre coreano puro? Es muy importante. Oye, el nombre lo es todo. Mira. Hay muchas palabras coreanas puras geniales. Choi Jun-soo abrió el libro. Luego sonrió mientras miraba una palabra en la página que abrió. Oh, mira, hay una gran palabra tan pronto como la abro. Voy a usar nuestras geniales palabras coreanas puras para inventar un nombre para mi arte de espada. Ser genial es lo mejor. Ja. Choyan lo había visto porque Choi Jun-soo lo había visto. Dos palabras eran claramente visibles en la página. Raon y Miru. Dragón alegre. Choi-han, me gusta mi nombre más que nada y es genial. Raon Miru, soy el gran y poderoso Raon Miru. Se acordó de lo feliz que había estado el dragón negro cuando Kale le había puesto un nombre. Choyan no sabía que Raon era una palabra coreana pura hasta que lo vio. Sin embargo, Choyan llegó a una conclusión después de toda la información que se había reunido en su mente. Kim Rok-soo y Kale Hanaras podrían ser la misma persona. Ese pensamiento lo llenó de todo tipo de emociones. Asombro, enfado, felicidad, tristeza y alegría. Choyan nunca había sentido tantas emociones abrumarlo como durante la corta duración de tiempo que le llevó despertarse y teletransportarse aquí. La mano de Choyan se dirigió a su vaina. Tocó la espada que Kale le había dado. Agarró fuertemente la vaina. Había algo que le vino a la mente a través de todas esas emociones. De repente se le ocurrió. Era un pensamiento que realmente se le ocurrió de repente. Kale-nim, ¿vino aquí por elección, como pudo haber hecho Choi Jun-soo?
Si no, ¿cómo terminó aquí? El dios de la muerte le había dado a Choi Jun-soo la opción de venir a este mundo. Kale Nim Kim Rok-soo tomó una decisión similar, o Kale terminó aquí inesperadamente como lo había hecho. Choyan continuó pensando sin decir nada. Clic, clic. Sus ojos parecían perdidos en sus pensamientos mientras tocaba lentamente la vaina. ¡Maldita sea! Las acciones de Choyan hicieron que Kale tuviera miedo. Clic, clic. Cada vez que Choyan tocaba su vaina con esa mirada profunda en sus ojos. Boom. 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 El corazón de Kale latía salvajemente. Los hombros de Kale se encogieron involuntariamente hacia adelante por miedo. Comenzó a pensar. ¿Me va a golpear con la vaina? ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué no dijiste nada? Tú, maldito mocoso, que es mucho más joven que yo. ¿Me engañaste todo este tiempo cuando eres amigo de mi sobrino? ¿Va a decir algo así mientras me golpea? Tanto el humano como Choi Han se están comportando de forma extraña. Las palabras de Raon no podían llegar a Kale en este momento. Kale estaba mirando el fuego mientras miraba de reojo la vaina de Choyan de vez en cuando. De esa maldita sea, ¿simplemente cierro los ojos y dejo que me golpee? Kale comenzó a debatir qué hacer. Fue en ese momento. Estoy trabajando duro para purificar la mana muerta. Kale Nim. Kale ignoró al tacaño después de oír al tacaño y a Choyan al mismo tiempo. Mejor que haga un buen trabajo purificando después de engullir todo ese dinero. ¿Qué pasa? Preguntó de forma torpe. Humano, ¿estás intentando estafar a Choi Han? ¿Por qué te comportas de forma extraña y pones esa expresión de buenazo falso? Algo es raro. No estafes a Choi Han. Puedes usarlo con la estrella blanca. Como si fuera a intentar estafarlo. Las comisuras de los labios de Kale se movieron ligeramente después de oír los comentarios de Raon. Oyó la voz tranquila de Choyan en ese momento. Kimchi, fideos instantáneos, panceta, panqueques de cebolla verde, tempura de verduras. Kale respondió inconscientemente con una expresión en blanco. No se podía evitar. ¿No quieres comer esas cosas? Parecía que las comías mucho. Gochujang, doenjang jjigae, jokbal. ¿No te apetecen? Choyan estaba sonriendo mientras preguntaba suavemente y Kale respondió en blanco. Sí, ¿cómo no? ¿Quién no? Aunque nunca lo mencionó, ¿quién no querría comer cosas que creció comiendo pero que no ha podido disfrutar durante unos años? Kale miró a Choyan con una expresión que parecía preguntar por qué hacía una pregunta tan extraña. Ja, 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 ja. Choyan empezó a reír. De repente dejó de reír. Parece que tenemos que tener una larga y profunda conversación a solas que en un lugar tranquilo. Choyan hablaba con suavidad, pero Kale se asustó. Clic, clic. Era porque Choyan seguía tocando la vaina mientras decía eso sin siquiera una pizca de sonrisa en su rostro. Choyan miró a Kale un momento antes de seguir hablando. ¿Me dirás la verdad sobre todo? Kale no dudó ni un segundo al responder. ¿Por qué preguntas algo tan obvio? ¿Cómo podía esconder algo cuando parecía que Choyan ya se había dado cuenta de todo? Choyan se rió entre dientes ante el gruñido de Kale. Aunque hay algo que quiero preguntarte ahora. ¿Está bien? Kale asintió con la cabeza. Choyan abrió la boca para hablar. Bang. Sin embargo, no pudo decir nada. Kale giró la cabeza. Bang. 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 Un poder sin forma estaba destruyendo los rayos de fuego y el camino de fuego cada vez que Dorp golpeaba. El pilar rojo se estaba rompiendo lentamente, permitiéndoles ver la cara de Dorp. No puedo dejarte quemar toda esa mana muerta, tan preciosa. Dorp sonrió con una expresión relajada y Kale pudo ver el suelo detrás de Dorp. Este bastardo. Hana lanzó otro ataque de aura hacia la espalda de Dorp. Kale pudo ver que Hana tenía pequeñas lesiones en todo el cuerpo. Oh, vaya, qué enérgica. Dorp balanceó su puño hacia atrás sin mucho entusiasmo. ¡Bang! UTH. Hana apenas logró defenderse del ataque sin forma de Dorp con la cara de su espada. Sin embargo, su cuerpo fue lanzado de regreso al techo de la torre. ¡Boom! Hana logró aterrizar de alguna manera sobre sus dos pies. Voy a matar a ese bastardo. Luego gritó hacia Kale,
quien era visible a través del pilar de fuego que Dorp estaba rompiendo. Jeje, realmente un espadachín apasionado. Dorp se rió entre dientes antes de comenzar a destruir el fuego y los rayos nuevamente. ¡Bang! 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 Las explosiones continuaron y Kale hizo contacto visual con Cho-Yan. Parece que tenemos que luchar. Kale comentó casualmente y Cho-Yan respondió con calma. Sí, déjame preguntarte solo una cosa, Ann. ¡Bang! 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 Cho-Yan tuvo que dejar de hablar nuevamente debido al sonido de los golpes de Dorp. Jeje, parece que es Choi-Han quien está a tu lado. Ver a otro guerrero me da ganas de volver a pelear de manera justa. ¿Qué te parece si nos ocupamos de Kale Genituse y luego peleamos? Dorp gritó con alegría mientras continuaba golpeando. ¡Bang! 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 Un rayo de fuego fue destruido con cada golpe. Dorp se estaba acercando lentamente a la ubicación de Kale. Cho-Yan rápidamente reanudó la conversación. Kale Nim, la cosa que me da curiosidad es... ¡Bang! Solo preguntaré sobre eso antes de ir. Solo entonces estaré en paz. ¡Bang! ¡Bang! Dorp gritó mientras continuaba golpeando. Este es el último. Cho-Yan reanudó la conversación. Volviendo a... Dorp se estrelló contra el pilar de fuego en ese momento. ¡Bang! Una fuerte explosión, mucho más fuerte que las demás, resonó. Kale pudo ver un gran agujero a través del fuego. Dorp entró en el área central donde Kale estaba parado a través del agujero mientras sonreía. Finalmente, el lugar para luchar ha... Está siendo muy ruidoso. Dorp no tuvo más remedio que levantar los brazos y enroscar su cuerpo antes de poder terminar lo que estaba diciendo. ¡Bang! Una aura negra violenta se estrelló contra Dorp. Oh, de verdad, eres fuerte. Dorp bajó los brazos mientras sonreía a Cho-Yan. Sin embargo, tuvo que levantarlos rápidamente para protegerse. ¡Bang! 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 El aura negra continuó atacando a Dorp sin parar. Dorp pudo escuchar la voz de Cho-Yan. Su voz era tranquila pero fría. Está siendo demasiado ruidoso. ¿Por qué no te callas? Kale pudo ver a Cho-Yan hablando con Dorp con una expresión viciosa en su rostro. Entonces, ¿quién le dijo que hiciera tanto ruido cuando otras personas estaban hablando? Kale chasqueó la lengua mientras miraba a Dorp. Lo van a golpear hasta que no pueda más. ¡Clank! Cho-Yan sacó su espada. Bastardo vicioso. Cho-Yan había atacado a Dorp con aura alrededor de su vaina hasta ahora. Kale gritó mientras miraba a Cho-Yan, quien sacó su espada para luchar de verdad. ¡Peleando! Ja. Cho-Yan se rió entre dientes al escuchar a Kale hablar en coreano. Luego se dio la vuelta y miró a Kale. Kale continuó hablando con una expresión seria. ¿Puedo preguntarte algo también? ¿Qué es? Que si tú eres el primo segundo de Jung-Soo por parte de padre, ¿no debería tratarte como un anciano respetado? Cho-Yan parecía sorprendido, pero Kale estaba hablando en serio. Sería una cosa si Cho-Yan fuera un antepasado de hace algunas generaciones, pero no podía seguir hablando con tanta familiaridad con un anciano de la familia de Jung-Soo de la generación justo por encima de ellos. Sucedió cuando Cho-Yan abrió y cerró la boca varias veces sin poder decir nada. Si te distraes mientras me enfrentas, das. Dorp cargó hacia Cho-Yan. ¡Bang! Cho-Yan lanzó otro ataque de aura antes de mirar a Dorp con una expresión de fastidio. Te dije que está siendo demasiado ruidoso. Luego respondió a Kale. No necesito eso. No necesitaba que lo trataran como a un anciano. Algo así no era necesario. Cho-Yan dejó de lado la conversación con Kale por el momento y se dirigió hacia Dorp. Lo que quería preguntarle a Kale era lo siguiente. Kale Nim, ¿estás contento de haber terminado aquí? ¿No te arrepientes? Cho-Yan se guardó eso para sí mismo por ahora mientras levantaba su espada. ¡Bang! ¡Bang! El Rey León y Cho-Yan, el maestro de la espada. El puño y la espada comenzaron a chocar correctamente el uno contra el otro. Kale comenzó a pensar mientras los veía luchar. Ah, qué alivio. Ese bastardo será golpeado en mi nombre. Humano, ¿por qué de repente tienes una sonrisa feliz en tu rostro?
Parece que Choi Han no está tan enojado conmigo como pensé. Realmente es un buen tipo. Kale solo podía pensar que Choyan era una persona muy comprensiva y buena. ¡Bang! ¡Bang! Kale se calmó al escuchar el sonido de la lucha que resonaba a su alrededor. Capítulo 417. Sálvame. 2. Yo todavía estoy en medio de la purificación. El pilar de fuego siguió crepitando hermosamente con la voz decepcionada del tacaño de fondo. Crepitar. Las cenizas de color oro rosa continuaron volando entre el pilar de fuego. Parecía que la mana muerta estaba disminuyendo poco a poco. Kale lentamente juntó ambas manos mientras eso sucedía. ¡Bang! Podía escuchar fuertes explosiones. Debe ser Choi Han, el famoso maestro de la espada más joven. El puño de Dorp bloqueó la espada de Choyan. Tu aura negra se ve genial, pero no parece que estés a la altura de tu fama. Choyan atacó nuevamente a Dorp, que sonreía brillantemente. ¡Bang! Otra explosión resonó y Kale apretó aún más las manos. ¿Lucharás conmigo de forma justa? Te pido un combate como guerrero. ¿Qué opinas? Su cabello parecido a una melena ondeaba con el viento. Los dos brazos de Dorp bloquearon el aura negra brillante. Luego, otro aura negra salió disparada hacia él. ¡Bang! Dorp fue obligado a retroceder con cada ataque. Parecía que sería expulsado del pilar de fuego por el que apenas había pasado. ¡Bang! ¡Bang! La espada y el puño chocaron una vez más. Este joven no es de hablar. Puedo tomar esto como que estás de acuerdo con mi petición. Kale apretó el puño después de escuchar el comentario de Dorp. Luego, Dorp se encogió. ¡Tú, tan rápido! Choyan había llegado instantáneamente frente a Dorp. En el momento en que Choyan y Dorp hicieron contacto visual, Choyan movió una mano de su espada. Luego, dio un puñetazo. Empezó a hablar al mismo tiempo. ¡Tú! ¡Bang! El puño cubierto de aura apuntó a la boca de Dorp. El sorprendido Dorp apenas logró bloquearlo. El pilar de fuego tocó su espalda. El fuego comenzó instantáneamente a devorar su camisa. Sin embargo, no tuvo tiempo de prestarle atención. Tu aura de repente se amplificó. Esta aura negra era mucho más violenta que la que había estado rodeando su espada. El poder original de Choyan que Dorp no conocía volvió a cargar. Choyan golpeó a Dorp en el estómago con su puño cubierto de aura mientras continuaba hablando fríamente. Hablas demasiado. ¡Bang! Otro agujero apareció en el pilar de fuego. Alguien fue lanzado a través del agujero. Dorp fue arrojado mientras se tocaba el estómago con dolor. Debo dejar el agujero en el pilar de fuego. El que está dando la paliza está de tu lado mientras que el que está recibiendo la paliza es tu enemigo. ¿Verdad? Lo dejaré así. Soy muy bueno en mi trabajo. ¿No estás de acuerdo? Kale ignoró al tacaño. No se podía evitar. Choyan usó su aura al máximo poder mientras seguía al Dorp que volaba. También hizo un breve comentario mientras se movía. Mucho mejor ahora que está silencioso. ¡Bang! El aura negra golpeó a Dorp como un boomerang. Kale observó en silencio cómo sucedía todo esto. ¡Wow! Ese tipo es un cobarde aterrador, un cobarde despiadado. Está bien pegarle brutalmente, pero joder, él realmente le está pegando brutalmente. Kale guardó silencio mientras veía luchar a Choyan. Sentía como si ese ruidoso rey león Dorp estuviera siendo golpeado en su lugar. Ah. Kale tuvo un pensamiento repentino. ¿Puedo seguir llamándolo punk o cobarde? Se sentía incómodo por llamar cobarde a Choyan, un cobarde aterrador y despiadado. Es el tío de Choi Yong-soo, no un antepasado lejano. Tampoco es solo un personaje de un libro. Dijo que estaba bien hablar de manera informal, pero ¿es demasiado llamarlo cobarde? Carajo, no sé. A Kale le comenzó a doler la cabeza. Había visitado su tumba una vez. Más bien, era como un bosque que una tumba. Había una zona segura más allá de esta montaña. Había ido a una pequeña montaña con Choi Jun-soo y el líder del equipo Lee Soo-yuk. Choi Jun-soo había explicado con calma mientras estaba parado en la entrada de la montaña. ¿Recuerdas cuando el mundo se volcó del revés? ¿Recuerdas cómo salieron todos los monstruos?
Internet se cayó, y nuestros autos, teléfonos móviles, nada funcionaba correctamente. Los familiares de Choi Jun-soo, los que estaban en esa casa en el pueblo cuando ocurrió el caos, supuestamente cruzaron esa montaña que era el camino más corto para llegar a la zona segura que habían escuchado en la radio. ¿Pero podíamos irnos solos? Teníamos que llevar a los demás villagers con nosotros. Habían comenzado a cruzar la montaña con los otros villagers. Somos una familia conocida de artes marciales. La gente venía a menudo a preguntar información porque investigaban sobre artes de espadas antiguas. Teníamos que dar un paso al frente en una situación así. Entonces, la familia de Choi Jun-soo protegió a los villagers que cruzaban la montaña, abriendo caminos para ellos y defendiendo la retaguardia. Algunos decidieron quedarse atrás y proteger el pueblo también. No, decidieron luchar contra los monstruos que intentaban entrar en su pueblo. Pero aparecieron demasiados. El pueblo y la casa de su familia fueron destruidos. La pequeña montaña se volvió yerma. Acabó siendo la tumba de todos. Era una época en la que tenías suerte de encontrar el cuerpo de alguien después de muerto, y si no lo encontrabas, el último lugar donde lo habías visto se convertía en su tumba y el último recuerdo que tenías de ellos. Oye, ¿y si compráramos esta montaña y la convirtiéramos en un huerto? ¿Se pueden plantar árboles frutales en una montaña? ¿Es mala idea? ¡Ja! Kim Rok-soo había sacudido la cabeza ante la voz emocionada de Choi Jun-soo. De todos modos, haz tus respetos a esta montaña. Di que Kim Rok-soo, el Dongsaeng de Choi Jun-soo, está aquí. ¿Desde cuándo soy tu Dongsaeng? Nuestros cumples son el mismo día. Yo nací en la madrugada. Estoy seguro de que naciste más tarde que yo. Choi Jun-soo comenzó a sonreír más y Adit pícaramente después de ver que Kim Rok-soo estaba frunciendo el ceño. Oye, en cualquier caso, somos hermanos y familia, ¿no? ¡Ja! Kim Rok-soo bufó incrédulo. Pero Choi Jun-soo sonrió. Oye, Kim Rok-soo, ¡ja! ¡Ja! Pero no veo que me desmientas. ¿Crees que no conozco tu personalidad? Jeje, no quieres ser mi hermano, ¿verdad? ¿Verdad? Líder del equipo, ¿no parece que sea el caso? Lo parece. Cállate. Líder del equipo, ¿podrías callarte también? Choi Jun-soo se rió más ante la respuesta de Kim Rok-soo. ¿Qué? Kim Rok-soo es siempre así. Es un chico tímido. No puede negarlo porque es cierto. Era así. A pesar de que Kim Rok-soo se quejaba de lo que decía Choi Jun-soo, no podía negarlo. Kale había recordado los ojos de Choi Jun-soo mientras reía con el bosque detrás de él. También grabó la risa y la mirada llena de tristeza del líder del equipo Lee So-yuk. Así era la vida en ese momento. ¡Humano! Ah, Kale detuvo rápidamente el registro que se reproducía en su mente. Este registro inútil se había abierto solo. Kale pudo salir de ello gracias a Raon. ¡Ban! ¡Ay! Vio a Dorp volando una vez más por el puñetazo de Choyan. realmente es un cobarde. No, persona despiadada. El rostro de Kale debajo de la máscara se volvió serio mientras Raon seguía hablando con entusiasmo. ¡Humano! Choi Han es siempre tan consistente. Choi Han es fuerte. De este pequeño vagón tan despiadado. Kale comenzó a fruncir el ceño otra vez. Este dragón de 6 años también era consistentemente despiadado. Cobardes aterradores. Kale suspiró ligeramente. Su mano bajó lentamente. Faltaba un poco más. Está llevando más tiempo del esperado debido a la gran cantidad de mana muerta, pero la estoy purificando poco a poco. Solo queda cerca de un tercio. El tacaño compartía sus esforzados esfuerzos con Kale, pero él lo ignoró y abrió la boca para hablar. Quería derrotar al enemigo rápidamente. Después tendría que hablar con Choyan, pero parecía que podría librarse de una paliza. Resolveremos lo más urgente primero. Kale bajó las manos. Empezó a activar un poder antiguo. Fue en ese momento. ¡Humano! Por cierto, ¿qué son el Doenjang Jigae y el Gochujang? ¿Ah? El cuerpo de Kale se movió como un robot roto. ¡Humano! ¿Quieres comer esas cosas? ¿Ah? Choi Han, que siempre es tan constante, te preguntó si las tenías ganas. Humano, respondiste que sí. La conversación que había tenido con Choyan pasó por su mente. Kalenin. ¿Ah? ¿Qué pasa? Kimchi, ramen en taza, panqueques de cebolleta, tempura de verduras.
¿huh? ¿No quieres comer esas cosas? Parecías comerlas mucho. ¿Huh? Doenjang chige, Jokpal. ¿No las anhelas? Por supuesto que sí. Kale recordó cómo había respondido estúpidamente con una pregunta, pero ese no era el problema. ¡Humano! ¿Qué es el ramen de taza? Tengo curiosidad por saber qué son todas esas cosas. Kale respondió lentamente a la emocionada voz de Raon. Comida del pueblo natal de Choi Han. ¡Oh! Raon dejó escapar un corto jadeo de comprensión antes de bombardear a Kale con más preguntas. Entonces, ¿quiénes son Choi Jong-soo y Kim Rok-soo? Tengo curiosidad. ¿Y qué es un primo segundo? Cambiado a esto en lugar de tío, porque esta línea de preguntas no funcionaría con tío, ya que Raon debería saber qué es un tío. Se hizo el cambio también en 416. ¿Es Choi Han el primo segundo de ese Jung-soo? Tengo curiosidad por todas estas cosas. ¡Aigu! A Kale le estaba empezando a doler la cabeza. Raon era el único que sabía de su conversación con Choyan y todo lo que acababa de pasar. Raon también había oído de Choyan que había vivido mucho tiempo. La siguiente persona que más sabía era Eroaben, que solo había oído los nombres Choi Jun-soo y Kim Rok-soo. Kale empezó a pensar, pero no tenía mucho tiempo. Por ahora, es algo que solo Choi Han, tú y yo sabemos. Oh, ¿es un secreto para nosotros tres? Sí, ni siquiera puedes decírselo a On y Hong ahora mismo. De acuerdo. Soy grande y poderoso, así que soy bueno para mantener las promesas. ¡Bang! Oyeron otra explosión. Kale continuó hablando mientras pensaba que Choyan estaba luchando bien o haciendo un buen trabajo golpeando a Dorp. Te daré una breve explicación porque tenemos prisa ahora mismo. De acuerdo. Kale, que no sabía que el invisible Raon estaba juntando sus regordetas dos patas delanteras con calma, continuó hablando. Choi Han está relacionado con mi amigo más cercano, alguien que era como mi hermano. Es el primo segundo de ese tipo, lo que significa que es el primo del padre de mi amigo. ¡Jadeo! A Kale no le importaba que el dragón de 6 años se sorprendiera mientras seguía hablando. Eso significa que es mayor que yo en la jerarquía. ¡Jadeo! Kale continuó hablando. Era fácil seguir hablando una vez que empezaba. Este es el problema ahora mismo. Estaría bien si fuera un antepasado lejano. En cambio, era alguien a quien Kim Rok-soo podría haber conocido si hubiera ido con Choi Jun-soo a pasar las vacaciones o las vacaciones. Pero es un anciano que probablemente habría conocido cuando iba a casa de mi amigo. Estaba empezando a gemir y refunfuñar lentamente. Aigu, si lo hubiera tratado de la manera en que he estado tratando a Choi Han todo este tiempo, entonces realmente habría sido basura. Por supuesto, sigo siendo basura ahora mismo. Sí, en efecto. Imagínate decirle al anciano de su amigo cosas como, Choyan, ve a pagar tu comida, o, sal ahí y pelea. Choi Jun-soo lo habría golpeado y todos lo habrían insultado mientras decían que estaba enfermo mental. Algún día yo golpearé al dios de la muerte por la espalda. Kale tomó una firme resolución. Él era alguien que siempre lograba lo que se proponía. Ya había golpeado por la espalda tanto al príncipe imperial Adin como a la Estrella Blanca. Bueno, no lo suficiente para la Estrella Blanca todavía. Necesitaba golpearlo más fuerte. La mente de Kale empezó a complicarse. Era difícil pensar como de costumbre al enfrentarse a una situación tan impactante. ¡Humano! Raon ayudó a centrar a Kale de nuevo. ¿Qué pasa? ¿Qué son el jokbal y el tempura de verduras? Con ira. Humano, ¿te gustan esas cosas? Kale respondió sin dudarlo. Raon debería actuar en consecuencia porque ya había dicho que todo de lo que estaban hablando era un secreto. ¿Sí? Oh, entiendo. Todavía tengo mucho espacio en mi dimensión espacial. Resorte. Los hombros de Kale se estremecieron. Las puntas de sus manos, que estaban bajas, se movieron. Dimensión espacial. Esas palabras hicieron que Kale pensara en Raon llenándose la cara con Doenjan, Jokbal y Gochujang después de que se desmayara. Eso era demasiado cruel. Esa comida no está aquí. Respondió con urgencia de esa manera. ¿Choi Han no lo sabe? Choi Han debería saber cómo hacerlos porque son comida de su pueblo natal. ¿Está bien entonces? ¿Qué está bien? No estoy de acuerdo con eso. Ok. Kale empezó a imaginar el kimchi empapado en lágrimas que acabaría en su boca una vez que se desmayara.
Eso realmente no parecía agradable. Pero pensando en su pelo rojo combinando con su cara que estaría roja por la sangre y el kimchi, eso sería una vista bastante curiosa. No, no puede pasar. Kale pensó para sí mismo que debía decirle a Choyan que no le contara a Raon sobre la comida de casa. Entonces Choyan se encargaría de las cosas. Bueno, no importa. Al resto del grupo probablemente le gustaría si les dijeran que era comida del pueblo natal de Choyan. Estaría bien siempre y cuando los demás no supieran que Kale era Kim Rok-soo y que este mundo está realmente en un libro. Estoy seguro de que todo saldrá bien. Kale empezó a ordenar sus pensamientos con naturalidad. Actualmente estaban en medio de una batalla. Kalenim. ¡Humano! Fue en ese momento. Oyó a Choyan gritar a lo lejos, así como la voz de Raon. Kale se estremeció. Kalenim, escudo. Vio a Choyan gritar con urgencia mientras corría hacia él. Sin embargo, algo más captó su atención primero. El cielo nocturno. El cielo nocturno parecía estar descendiendo desde arriba. ¿Qué diablos? No era que el cielo nocturno estuviera cayendo en sí mismo. ¡Es un muro! ¡Un muro negro está cayendo! Un muro negro que era imposible de separar del cielo nocturno debido a que eran del mismo color, se estaba desgarrando hacia Kale y el pilar de fuego. Esto es todo. Kale oía a Dorp reírse. ¿Es este el poder de Dorf? Kale observaba cómo ese muro negro que parecía una gran placa metálica caía hacia él. Escudo. Choyan gritó, pero Kale no podía moverse. Y entonces... ¡Bang! Una explosión sonora salió del pilar de fuego. Ah. Choyan dejó de volar hacia Kale. Luego, frotó su rostro con una mano. El muro negro se detuvo en el aire junto con esa fuerte explosión. Otros pensarían que se detuvo por sí mismo. Sin embargo, Choyan sabía lo que había sucedido. Es Raon. El escudo negro de Raon estaba bloqueando ese muro y manteniéndolo arriba. Ese es el famoso escudo del dragón. Choyan podía oír la voz serena de Dorp detrás de él. Se volvió hacia Dorp. Este lucía extremadamente sereno, como si nunca hubiera sido la persona habladora y constante de antes. Este era el verdadero Dorp. No había estado huyendo asustado por la aura de Choyan ni herido. Va a ser difícil pelear. Dorp comenzó a sonreír a Choyan y aplaudió. Aplauso. Cuando el ruido de los aplausos retumbó en el área. ¡Boom! Choyan miró alrededor. El bosque que rodeaba la torre de alquimia del norte. Los muchos golems dentro del bosque. Los golems más grandes comenzaron a moverse hacia la torre y el grupo de Kale. ¡Boom! 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 La tierra comenzó a temblar. Choyan giró la cabeza. Kale todavía estaba purificando la mana muerta. Este antiguo poder de fuego era el que más hacía desmayar a Kale. Choyan apretó con más fuerza la espada, sabiendo que era el caso. ¿Queremos pelear ahora? Mientras Dorp sonreía y hacía ese comentario. ¡Boom! Los golems comenzaron a sacar espadas, lanzas, hachas y otras armas. Choyan los miró sin sonreír. Fue en ese momento. Ya sabía que sería así. Oyó la voz de Kale. Choyan se dio la vuelta para mirar el pilar de fuego. Lo vio a través del agujero que había hecho antes, cuando envió a Dorp volando. Kale tenía la cabeza agachada con los brazos caídos. Kale luego alzó lentamente la cabeza. Choyan pudo ver que Kale sonreía. Kale comenzó a hablar en ese momento. Ahora. Kale tenía las manos caídas hacia el suelo. Estaba usando un antiguo poder en ese momento. Cuando todos los golems se reunieron para avanzar hacia el grupo de Kale en la torre de alquimia del norte. Amarrarlos. Empezaron a crecer según la voluntad de Kale. El bosque. Los árboles que llenaban este bosque. Lo entendí. La sacerdotisa glotona respondió. Las enredaderas comenzaron a crecer. Luego comenzaron a envolverse alrededor de los golems y de todo el lugar. Choyan y Dorp podían ver a Kale sonreír mientras los miraba. Kale comenzó a hablar. Ya va siendo hora de que Mary venga aquí. Como si respondiera a su declaración, una luz parpadeó, indicando que alguien estaba teletransportándose. Humano, has dado en el blanco. Una luz roja parpadeó cerca de la torre de alquimia del norte antes de desaparecer. Y en ese lugar.
Parecería que llegamos justo a tiempo. Creo que llegamos un poco tarde, pero todavía podemos destruir a todos. Rosalind, Mary, Zorrax y los guerreros elfos oscuros habían aparecido.